Cuando el Señor trajo al Señor Jesús, desnudo, pequeñito, despojado de la gloria, fue para decirte a ti y a mí que podemos ser de nuevo. Y que en Cristo Jesús tú y yo podemos ser tierra nueva, una tierra restaurada, redimida, prosperada en su presencia, con su recompensa y su redención, una tierra bendita, linaje bendita, donde cuando Él llega y entra, nadie es más importante. Y entonces tu tierra brilla, reverdece,
crece y da frutos, y todos los árboles dan frutos y frutos en abundancia. Cristo es nuestra abundancia. Cristo es nuestro todo. Por eso la tierra canta, adora y alaba al Cristo de la gloria, al Hijo de Dios Altísimo. Despojado, pero de la gloria, pero con misión. A mostrarnos a ti y a mí que podemos llegar a tener esa hermosa gloria en nosotros, transformados como vasijas preciosas. Antes éramos solo barro, pero transformados en su presencia, somos vasijas de alabastro que contienen un precioso perfume. Contenemos fragancia de olor a Cristo. Eso somos tú y yo. Cuando adoramos y venimos al altar y hacemos saltar al Señor, ese altar tiene un nombre. Cuando tú haces un altar, el proceso tuyo habla, tus circunstancias hablan en el altar de la victoria que Dios te ha dado, porque Él venció, Cristo venció. Por eso el dueño del altar se llama Cristo. Amén. Hijo de Dios Altísimo. Y que la ayuda del Espíritu Santo es el que nos lleva a grandes cosas. Hoy a través de esta oración, tengo aquí la bandera de la iglesia hoy, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y dice que cuando ellos creen, como dice Mateo, dice: ve y predica por todas las naciones, ¿sí? Y al que cree será salvo y al que no cree será condenado. Por eso es que la incredulidad condena, pero cuando tú recibes al Señor, tienes que dar paso, que lo dice. Eso es Mateo 16, pero Mateo 28, 19 dice: id y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. O sea, tenemos un envío, tenemos un propósito, preparar, dice, hacer discípulos para todas las naciones. Hay un propósito, hay tiquetes, aviones, estadías, hoteles, casas, familia, todo dispuesto para que tú y yo lleguemos a predicar este hermoso reino de los cielos, predicar a Cristo, predicar la santidad divina, predicar lo que te predicó Abraham, Isaac, Jacob, Israel, lo que te predicaron los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, pero sobre todo, ¿qué nos habló Jesús? Nos habló el Cristo. Porque todo el principio era hablando del principio de Cristo y hasta el final de Cristo para su retorno. Porque cuando la iglesia dice clama y la novia, la esposa dice ven, es porque dice que está pidiendo siempre que venga. Que venga a nuestro corazón, porque queremos ser tierra desposada, tierra habitada en su presencia. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Él no quiere personas que crean que pueden tener un poder cuando el poder es de Dios. El poder es de Cristo y Él se lo da a quien quiere. Y la medida, pues según el Espíritu Santo, la medida para el propósito. Dios el cual llama, dará 1000, dará 1100, 300, dará 100, dará 20, dará 50, dará 20, 10, según la medida que Él quiera dar según el propósito. Hay hombres que hicieron propósitos que era una sola tarea. Quitarle la ceguera a Pablo, y esa fue una función, y tuvo la misma paga del que hace bien. Amén. Porque aquí estamos a un servicio, una misión. Una misión. Y el Señor es quien la escoge, la dice. Por eso no podemos salirnos de la misión pensando otras cosas, sino haciendo lo que dijo nosotros y lo que éramos y lo que había dentro de nuestra misión. Y es predicar el evangelio. Pero también dice que nos dará alas, nos dará recursos en nuestro manto. Él nos mandará vestidos de su presencia, del poder de Dios, de su gloria, porque cuando Él nos transforma somos llevados a portar cielo, reino, gobierno, Dios Altísimo, para mostrar y manifestar el poder de su gloria. Por eso dice que solo aquel que no se avergüenza del evangelio está portando gloria. Por eso la gloria del Señor está sobre mí. Y otros se enojarán porque tú lo digas, ¿qué te importa? Pero es lo que Dios dijo de ti, tú no puedes hablar otra lengua, sino lo que Dios dijo de tú, que eres amada, preciosa, rey, reina, sacerdote, príncipe, princesa, que eres hijo de Dios, sobre todo hijo de Dios Altísimo en Cristo Jesús, que eres un enviado, que eres un embajador de Dios. Tienes que decir lo que dice la palabra de ti, de mí, eso está escrito. Y que siempre Dios nos quiere una bendición y una tierra para avanzar
siempre, y que esa tierra te amará, y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, aún la tierra que juró Dios a tus padres. Hay una tierra que aún antes de la fundación del mundo Dios la asignó para ti, y es la tierra porque Abraham no creció ni en Ur ni en Aram, él creció en Canaán, porque fue la tierra que él sin ver, caminó sin ver a la promesa. Por eso, si te das cuenta, la generación de Abraham, de Abraham, Isaac, de Jacob, Israel, en Egipto, cuando salió liderado por Moisés, ellos salieron una promesa que no conocían, pero salieron como viéndola, porque se había dicho, era una promesa de cumplimiento. Iban allí los que no la habían, que la habían en un momento, hizo que Dios recordara la promesa a Abraham. Por eso tú y yo tenemos que glorificar a Dios Altísimo, pero sobre todo a esos hombres que por un día de su vida dijeron, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese llamado fue ese, Dios le dijo a Abraham, tú y tu casa, ahí fue yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Desierto para cada uno. Amén. Eso cuando tu obediencia te lleva a tu casa, a tu tierra. Porque Dios levanta bandera y Dios va contigo. Por eso debemos saber que nosotros tenemos que servir es al que nos dio la promesa, el que amamos es al que amó la promesa. No amamos los milagros, amémoslo, porque son parte de nuestro ministerio. Pero nuestras promesas es que siempre tenemos cerco y vallado eterno y paz en nuestro territorio cuando la paz de Cristo nos alcanza. Cristo llegó, el cielo le dio los ángeles le dieron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en medio de Cristo. De buena es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nosotros haya paz. Y si no hay paz, tú tienes que caminar hasta el territorio de paz. Isaac, en los movimientos que hizo de los pozos, cuando atacaron sus pozos, él se movió porque él buscaba su paz. Y todo lo que tú tienes que buscar es tu paz, no protagonismo ni ser nada. Abraham no tenía público. Abraham tenía el cielo completo, era su público a su obediencia. Isaac era su casa, su público. Amén. Porque ellos determinaron que no había nadie más importante en su corazón que el reino de los cielos. Y Cristo, entonces Dios asignó a nuestro amado Señor Jesucristo a conquistar esta tierra, abrir nuestro corazón, cerrar puertas que no nos iban a hacer bien, o arreglar puertas, o abrir puertas para bien. Pero todo lo que hace Dios, quite, arregle o nos abra, es para bien, porque las manos de Él todo obra para bien, como dice Romanos capítulo 8. Que realmente el capítulo de Romanos 8 habla sobre la vanidad, y que nosotros un día ya no tenemos, y cuando tenemos paz en el corazón, eso se va. Las vanidades son los pensamientos, raíces que como hombre y como estructura del mundo tenemos, que nos sujetan, pero no nos dejan mirar a qué somos y quiénes somos. Amén. Por eso cuando dice la alabanza, cierro las puertas, se apagan las luces, pero aquí el único que va a habitar en este lugar, y el que habita eres tú, Padre, y el Espíritu Santo, y que hoy el Espíritu Santo, como dice Deuteronomio 7:13, hay una tierra de bendición. Toda la tierra es de Cristo, pero tú y yo somos luz que estamos llevando en esa conquista, porque ya el venció, tenemos decreto de vida, ya no dio decreto de vida, estamos en victoria, solamente necesitamos que nadie nos convenza de que eso que Dios dijo nosotros no es, porque no podemos decir que alguien nos haga dudar o algo nos haga dudar de lo que Dios dijo, porque la palabra de Dios es inmutable, como dice la palabra de la iglesia, con la que tiene la iglesia en su logo, que es imposible que Dios mienta. Porque así como le cumplió la promesa a Abraham, el Shema en tierra de Sheba Beula, ellos vieron y son nación hasta, o sea, y es la nación que está haciendo. Y tú y yo como nación que estamos bajo esa, fuimos una rama que nos injertaron a esa rama como gentiles, una rama que Dios nos ha dado como portadores de esas bendiciones, pero ahora como barca en la barca de Cristo. Y yo estamos en esa barca hermosa. Para todo el que cree, esa rama es una rama fructífera.
las ramas de las promesas y de cumplimiento. Yo creo que este es un tiempo de cumplimiento, de cosas nuevas, estamos en un presente continuo, cosas nuevas está haciendo Dios, porque ese presente continuo habla de Isaías 43:19, que ya las cosas viejas pasaron, cuando Dios conquista, vamos a lo nuevo. Hoy soltamos lo que tengamos que soltar, y lo que venga, si estuvo un día y si viene, tiene que venir en perfecto estado, si no, Señor, déjalo donde está. Señor, glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú quieres cosas que sean comprometidas con tu obra, porque tu obra reclama santidad. Por eso Josué dijo que santificaos, porque el Señor mañana hará maravilla. Pero hoy el Señor a esta hora está haciendo maravillas. Esa samaritana en el pozo al mediodía, en el capítulo de San Juan 4, ella simplemente tuvo una charla, conversación, y una conversación genuina, una conversación de transformación genuina, porque el Señor nos mostró su estado. Cuando tú sabes que cómo estamos, la transformación genuina es que muestra nuestras imperfecciones. El Espíritu Santo va quemando todo eso, nos va lavando, nos va restaurando y hace de nosotros una nueva criatura. Antes de hacer esa obra, la samaritana pasó por donde Nicodemo, en capítulo 3. O sea, que Cristo es para todo, para ricos, para pobres, para pequeños, para grandes, para aquellos que están, que dice tú se perdió, ¿no? Para Dios, después que se marque una historia desde antes de la fundación del mundo, aunque el enemigo la haya atacado, esa promesa es redimida en Cristo Jesús. Pero tiene que tomar una decisión verdadera de recibir a Cristo. Hermano, te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora Lisa Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, un diseño de Dios, del corazón de Dios. No nació a mí, es un sueño que me dio a mí. Me dijo, sueña sin límites desde pequeña, y yo, hermano, creo que el Señor siempre me ha llevado cosas maravillosas conmigo. Porque el enemigo tiene un diseño para el mundo, pero el diseño que Dios me dio a mí es para él. Y por eso yo hoy lo reclamo, las promesas que me ha dado a los 2, a los 10, a los 17, las promesas que me dio a los 23, a los 24, las promesas que me dio a los 30, o sea, cada año una promesa, pero eran promesas que me sujetaban más. Hay promesas que me dio a los 48, a los 48 años, o promesas que me dio a los 49, que me dio a los 50 y que me ha dado todo este tiempo. O sea, hay promesas, yo estoy hablando de fechas, pero te estoy diciendo que en todo tiempo el Señor ha cumplido su palabra, su propósito. Pero hay cosas que hemos visto en el camino para Él sustentarnos, como prometía Abraham, y eso lo levantaba para ver promesas hasta que lo vio a los 100 años, vio promesa. Entonces, yo un solo cumplimiento, para hacer multitudes como la estrella de los cielos incontables y como la arena a la orilla del mar, que es la promesa de la generación de Cristo en la promesa de Abraham. Amén. Hoy le damos gracias al Señor por esta palabra que Él me regala. Yo te quiero invitar hoy que es tiempo de movernos. Es tiempo de movernos. El movimiento, hay un monte, ¿verdad? Hay montes donde el Señor establece cosas. Hay montes donde el Señor te habla, te dice, como hay lugares como le habló a Jacob en Peniel, en casa de Dios, puerta del cielo, cuando se dio cuenta dónde estaba. Y ahí hizo un voto, y tuvo un encuentro con Dios y hizo un voto. Cada encuentro que tengas tú con Dios es un sellamiento. Él venía con promesas de Abraham, su abuelo, de Isaac, su padre, y lo bendijo. Pero tú, para salir a un propósito de un envío, tú tienes que ser bendecido también por Dios. Tienes que tener ese encuentro. Entonces tuvo encuentro con Dios y él hizo una promesa y Dios le habló. Y él hizo voto con Dios. Y un momento después regresó al lugar donde hizo el voto. Hizo altar allí porque había retornado con bien y con familia y que Dios le había dado todo. Pero Dios también le ordena que se levantara. Cuando levantó que se levantara de Arán, tuvo que caminar. Así que hizo un altar, pero luego fue a Dios, levántate, y le dijo que se moviera rápido. Y cuando Dios nos dice que nos enseñamos a movernos rápido, entonces le dijo, levántate. Y él fue a hacer un altar de limpieza y sanidad con él y con toda su casa. Y ahí Dios, entonces se le apareció el Dios omnipotente que le acompañaba y habló con Dios y su altar. Y Dios le dijo, confirmó su nombre. Le había un nombre, pero ese día lo selló a él y a su casa con promesas, o sea, con su bendición. Cada nuevo tiempo en Dios está lleno de promesas y bendiciones, pero ya venía con el cumplimiento. Y él estaba pisando la tierra.
que Dios le había dado, en el capítulo de Génesis 35. Y eso es lo mismo que hace Dios cuando te llama a ti. Son promesas que podríamos decir, hay gente que dice, sí lo llamó, lo unió, sí, pero el unimiento es para que llevarte el proceso, para que tú puedas pasar a Abraham un tiempo de espera, a Isaac un tiempo de ver lo que Dios había dicho de él, su casa, pero también en Jacob ve su descendencia. O sea, mira que en Abraham fue un hijo, en Isaac 2 hijos, pero en Jacob fueron 12. Y fue nación y le dio nombre, esos 12 le dieron nombre a esa nación Israel. Tendrían otros que llegar y posicionarse como nación, y eso lo hizo el rey David. O sea que mira, ¿por qué? Porque era un trono. Cuando Dios tiene una promesa, es el trono de Dios que se sienta sobre ti y hace vallado sobre esa promesa. Y esa promesa la camina Dios hasta que la convierta en nación. ¿Qué quiere decir? Hasta que te ubique en el lugar que Él te ha asignado para tu ministerio. Amén. El ministerio de la casa de Abraham e Israel, y por Israel hacer el árbol. Pero ese árbol, Dios tuvo que hacer algo y hacer ramas como tú y yo, que son las ramas de los gentiles. Amén. Y ser adquirido por bendiciones de la eternidad. Y ese vallado de su protección divina está acompañada de un cerco y un aprisco mismo de Dios Altísimo, en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, que sobre todo, por eso tú y yo tenemos una puerta y se llama Cristo. ¿Y cómo se llama? Somos sellados para ser injertados con el Espíritu Santo, tomando pasos de fe, como dice ahí, hacer discípulos en todas las naciones y bautizándolos. Y si no se cumple esa regla, tú estás diciendo que tú no quieres pertenecer a esa rama, que es la oportunidad de Cristo Jesús para ser parte de un pueblo de Dios. Así hay que hablar, así muy bonito, pero si no haces pasos de arrepentimiento, estás diciendo, no me interesa. Y si no hay, y no es porque te bautices como Simón, que ay, si yo me bautizo, Dios me arregla la vida. No, hermano, esto es un caminar. Porque Abraham caminó sin ver, sin pedir, él simplemente obedeció. Y todos los hombres de fe, verdadera fe genuina, caminamos no por el interés de lo que nos ve, sino por ser nación santa. Eso es lo que Dios dijo a nosotros. Entonces, ahí cuando tú reconoces que tú eres nación santa, no puedes contaminar tu bendición. Amén. Yo quiero hablarte hoy de que es tiempo de movernos de este monte. Vamos al capítulo de Deuteronomio 1. Amén. Hay momentos que hay montes que van a ser parte de tu pasado. Y hay momentos que tienes que mover y decir, bueno, hasta aquí. Hay momentos, y siempre que se movía, como se movieron, entonces esos hombres se movieron de montes. Pero salían con promesas, pero bendecidos para ir a la promesa. ¿Amén? Y hay una generación, como dijo el Señor, Abraham, en la cuarta generación regresarán y poseerán la tierra que yo te he dado. Amén. Entonces, Dios le dice a ese pueblo en Deuteronomio 1 que se prepare y se mueva. Amén. Es tiempo de avanzar hacia la promesa. Date cuenta que todos esos hombres que tú viste, Abraham, Isaac y Jacob, ellos se movían. Pero también tú y yo somos pueblo que nos movemos, porque la orden de Cristo es movernos. Es predicar, estático no podemos estar. Porque Jesús no se quedó dentro de un lugar. Jesús caminó por todas partes y llevó el reino de los cielos a todas partes. Y fue un ejemplo para sus discípulos. Y unos se quedaron alrededor en la zona de tierra fértil media, pero otros, como Pablo de Tarso y otros hombres que Dios movió, fueron llevados a otros lugares. Pablo fue más allá porque lo preparó en ese tiempo en nuestro Señor Jesús. O sea, el hecho no es que haya este llamado, sino que para cada pueblo hay un llamado, hay un Pablo. Para cada ciudad hay un Pablo. Transformado verdaderamente, pasado, ya quitado las vendas, pero él solamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Después de estar con tácticas de matar. O sea, Pablo es un verdadero fruto de arrepentimiento. No es decir lo que Dios me va a dar, te sirvo, yo te doy, te sirvo, si sirvo al pastor, es que me va a dar y voy a echarle ahí cepillito al pastor. No, y el pastor que lo recibo tiene que identificar que él no está ahí para él, está ahí para que todos sus discípulos glorifiquen que es al Padre nuestro. Jesús lo hizo, Jesús glorificaba, era nuestro Padre. Amén. Entonces dice aquí el Señor en el capítulo de Deuteronomio 1, vamos a leer acá, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Señor, guíame con tu Santo Espíritu y dirige esta palabra. Dice, Moisés recuerda a Israel
las promesas de Jehová en Horeb. ¿Cómo caminaban? Recordando las promesas. En este caminar siempre tienes que acordarte de las promesas que Dios, y tú se las pones. Pónselas en la pared, pónselas en tu cuaderno, hasta en las gafas si quieres. Y levántala todos los días. Cada vez que un hombre, aún los hombres de guerra, Daniel se la recordó cuando pedía misericordia, era que era semilla. Y clamaba por ese pueblo que no era de dura servir, pero clamaba y decía, él no decía, ellos son malos, no, él decía, nosotros. Reconociendo también que con ellos, también él no era un hombre, que si él era lo que Dios hacía con él, era por la bondad de Dios y su misericordia. Amén. Entonces dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en este año, a este lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Gezerot, Disabar, 11 jornadas hay desde Horeb, camino al monte de Seir, hasta Cades Bené. Y aconteció que era 40 años en el mes 11, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después derrotó, entonces comienza a hablar que saliendo de esclavos, ¿saben por qué era necesario que Moisés, que había sido general de Egipto, transformado en el desierto, luego otra vez deshabilitado como general de Egipto para ser general del pueblo que Dios iba a libertar? Era porque se iban a enfrentar a enemigos poderosos. Por lo tanto, era príncipe, era líder, era general. Por lo tanto, ese pueblo era ejército de Dios. Y cuando salieron, Dios los ubicaba en lugares donde él podía fortalecer su fe para llevarlos a la promesa. Por eso él les recordaba las promesas. Pero también cuando las soltaba a los aires, estaba diciendo, yo creo y estoy esperando que esas promesas se cumplan. De este lado, y dice que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astartoro, en Eredi. Amén. Ya estaba frente a la promesa. Pero Dios siempre que está en la promesa como dice el Deuteronomio 8, te dice, acuérdate que dice. Siempre que Dios dice, no te olvides de aquel. Jesús lo dijo, hice 10 milagros y solo uno regresó. ¿Dónde están los 9? Acuérdate de la promesa que nos hizo. Porque muchas veces Dios, por eso Dios sabe que Él responde, pero Él conoce el corazón. Que luego que Dios le da la riqueza, las comen con el mundo. ¿También? Entonces dice aquí, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, se estaba en la entrada. Moab era tierra del norte, tierra donde venía Ruth, tierra, sí, ¿estás entendiendo? Entonces estás mirando que ellos pasaron pueblos grandes, gigantes, pero ellos no los derrotaron, fue Dios. Solo que Dios tenía que fortalecer. Estaba hablando que aquí está hablando Moisés con el pueblo, o sea, con los jóvenes que quedaron, con los que coló el desierto. Amén. Con los que aprendieron a guerrear, con los que ya no fueron generales, no venían a ser del ejército del desierto, sino del ejército de la conquista. Amén. Entonces dice aquí, Jehová nuestro Dios habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Era un cruzar ya. Hasta ahí, cuando dijo, ya era el tiempo de la conquista, ya Dios, entonces se iba a comer, iban a dejar de comer del maná para comer los frutos de la tierra que les esperaban. Y eso tenían ellos que, para comer de los frutos, de las bendiciones que Dios te da, de la tierra que Dios te da, tú tienes que trabajar. Tú vas a encontrar las bendiciones, pero ¿cómo tú tienes que mantener sosteniendo esas primicias que Dios te da? Amén. Y dice entonces Jehová nuestro Dios, dice, volveos e id al monte de Amorreo, a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. O sea que ya le dio el mapa del territorio. Aquí le dijo que su conquista sería hasta el río Éufrates. Estaba hablando de una conquista que era lo que les pertenecía, que ellos tendrían que hacer la toma de esa tierra en la conquista. Pero ya estaba listo y preparado. Porque el general, que era Moisés, ya había preparado un terreno, que era de general de liberación. Venía ahora el general en Dios grande y poderoso y la asignación para nosotros. Esto está para diciéndoselo a Josué como general de ese ejército de jóvenes, que ya era tiempo de moverse y de poseer
y que ya todo está. Dice, cuando el Señor dice, y volveos, y dice aquí, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este mundo. O sea que Dios, como ya ese día del término, ¿qué cruzaron? Ese era el día en que Dios dijo, vayan y tomen. Era un tiempo de una orden que ya era el momento de pasar a la toma, a pisarla, como le dijo Josué, como cuando comienza el libro de Josué. El libro de Josué dice, aquí le dice el mapa cómo está, pero Josué dice, písame esa tierra. Y porque todo lo que pise la planta de tus pies, nuestro es. Cuando llega un general del cielo, un gobernador del cielo, un embajador del cielo, la tierra que pisa está declarando el cielo, no porque sea el hombre que vaya, sino porque la toma Dios y pone su bandera diciendo, esta tierra mía. Y cuando Cristo vino, derramó su sangre, conquistó todo y derrotó la muerte, el pecado y todo, y lo puso como decreto real universal de Dios soberano en la cruz. Puso acta de vida, declaró la tierra es del soberano único y sabio de mi Padre. Él lo hizo para una conquista. Cuando Jesús llega aquí a esta tierra de tu corazón, está haciendo una conquista. Y tú solamente tienes que dejarte ser conquistado y dar todos esos pasos para poder poseer la paz, las bendiciones en totalidad que Dios te quiere dar. Amén. Dice que el tema de Deuteronomio es hablarte que de la obediencia trae bendición y la desobediencia maldición. Deuteronomio habla de eso, es eso. Ahí es la claridad para tú tomar lo que vas a poseer, porque si te sales de ese camino, se te son retiradas las bendiciones. Amén. Este capítulo de Deuteronomio está hablando de pacto, de obediencia, de bendición y de maldición. Para que el pacto de Dios se sostenga contigo, tienes que registrar la obediencia. ¿Quiénes salieron? Los que afirmó Dios como el oro y la plata. Pero salieron guerreros. Dice que habla el capítulo 1 de conquistas. Por eso dice que ellos tuvieron que pelear cada uno sus bendiciones. Ahí nadie le puso carga al uno ni al otro. Aquí era un pueblo que iba en la visión de Dios, ajustado a la promesa. Por eso es un honor saber tú que tú cierras las puertas a todo, que abres la puerta de tu corazón para Cristo y que haga una conquista y tú vas a recibir todo esto. Eso no es gratis. Dice el Salmo 37, hay que ser claro, hay gente del mundo que tiene de todo, pero su final no es ir a la presencia, ni estar escrito en el libro de la vida. Por eso habla Pablo de vanidades en Romanos 8. Amén. Porque tú y yo somos luz. Aquí iba a haber una tierra conquistada que iba a ser para la luz del mundo, para ti, para mí. Todo el propósito de ser nación establecida ahí como faro entre naciones y enemigos y lo que quiera venir, han pasado ellos, han cambiado de nombre. Está en la tierra esa, pero no tiene los mismos nombres. Pero la que la posee son los hijos de Dios. Y tú y yo en Cristo Jesús, ¿para qué ese propósito de nación? Para que llegara Cristo. Para que este tiempo, un tiempo después, Él mirara hacia nosotros y fuéramos adquiridos por un envío de nuestro Padre para que tú y yo fuéramos real sacerdocio, pueblo santo para Él. Amén. Y nos vamos dando cuenta entonces que Él especifica aquí lo que tienen que hacer. Moisés se los dice y Josué y Caleb y esos jóvenes salieron, hermano, con fuerza. Como dice José, esta fuerza es la que tengo. Esta gente iba llena, iba sellada. Tú no sabes que cuando la promesa, Dios tiene una promesa, esta promesa te sella a ti. Te sella a ti, tiene un sello real del cielo, pero se ejecuta aquí en la tierra. Esa promesa tiene cumplimiento. Derrotó Dios todos los enemigos para que ellos pasaran. Pero les enseñó a pelear su bendición. Entonces el Señor lamento, el Señor no. Ponte las promesas ahí, dice Señor, predica, habla de Dios. Por eso dice que cómo se va a conquistar la tierra si la iglesia no se levanta. Si hay misioneros. Sé que los misioneros, hay manera de misioneros que la iglesia, tú eres un misionero de la iglesia. Todo esto eran unos misioneros para esta iglesia de hoy. Porque predicaron el reino al que tú y yo pertenecemos. Amén. Amén.
Y dice entonces que Él dice, le especifica y todo, pero también lo bendice. Date cuenta que siempre que Dios te envía, te bendice. Jesús envió a sus discípulos y los bendijo. O sea, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que pelear? ¿Que agradar al hombre o hacer? No, crecer dentro de la iglesia, ubicarte, ocupar un lugar en Cristo que Él te dirá, y luego prepararte para ser discípulo y ser enviado. Si te ubicó en un lugar y estás allí y Dios te ha posicionado, ahí tú puedes ser un predicador discipulando y preparando gente para ser enviada. Lo que Dios haya dicho de ti, ese es tu diseño. Tampoco podemos forzar a la gente a ir a naciones cuando Dios lo ha hecho maestro. Por eso dice apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, y todos son misioneros. Y cada uno que Dios prepara en una iglesia, en una silla, es un potencial misionero si acepta el reto. Rebeca fue una misionera, sirvió a un hombre de Dios, fue al pozo, no miró camellos ni caballos, era lo que solía hacer ella en su corazón. Y por eso fue escogida. Dios necesita siervos que no hagan servicio para que Dios le dé, sino porque tienen un carácter de Cristo. Amén. Y nos vamos dando cuenta entonces que dice que, pero Él dice algo. Ya, cuando Dios te da una promesa, la verás tú, como vio Abraham, pero Dios, serás como la estrella incontable en los cielos. Esa la estamos viendo nosotros. Él vio a Isaac. Pero Jacob vio, pero Isaac vio a Esaú y a Jacob. Pero Jacob vio 12 hijos, nación. Luego vio nietos, Jacob vio nietos en cantidad. Y luego, hermanos, vieron descendencia y entró en Israel millares, con las millares del ejército del Señor. Y entonces Dios nos establece, tú y yo somos tierra, somos nación de Cristo. Amén. Y dice aquí entonces, y aquí es donde yo te quiero hoy decirte, mirad que yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. O sea que Él le dio una, por eso te digo que este pacto de Dios es de descendencia y generaciones, es pacto generacional. Amén. Y si Dios te dijo que cuando tú recibes que yo en mi casa serviremos a Jehová, eso fue lo que le dijo el Señor a Abraham. Vete tú y tu casa. Y él se fue a su casa, yo en mi casa serviremos a Jehová. En ese servicio hubo unos errores, pero Dios los corrige. Dios no le queda para correr ningún camino de lo que el llamado Él se cumple. Mira, hermano, hay que mirar que tú y yo somos un instrumento, armas de guerra de Dios, y la guerra Él hace Dios, y tú y yo simplemente dando un paso en la vida se va destruyendo y quitando todo. No somos nosotros. Y ahí es donde tenemos que entrar en la humildad. Que la porción que Dios nos da es la que... Por eso cuando el Señor entra y les dice cómo es, les dice, mirad que yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a sus descendencias después de ellos. O sea, ya no era promesa. La tenían a la vista y la estaban pisando como hoy estamos pisando ese tiempo de bendición. Como estamos pisando hoy esta tierra que Dios nos está dando a poseer. Este tiempo es un tiempo de poseer y de movernos a tiempo de conquista. Por eso es un tiempo donde Dios necesita que tú afirmes tu fe. Que tú mires cómo están las cosas. Y que hoy tú decidas decir, bueno, Señor, esta es mi posición. Pero luego dice que comienza a nombrar jueces. Una organización. Antes de tomar algo, Dios organiza. Dios sabe con lo que tú cuentas. Con lo que estás ahora, eso es con lo que tú cuentas. Con lo que tienes ahora, tú tienes que sacar un cuaderno, bueno, esto es así. Y tú tienes que, bueno, organizo. Dice que hay un nombramiento de jueces, quiere decir, con lo que tú cuentas. Y dice entonces, en aquel tiempo yo sabré diciendo, yo solo no puedo llevaros. Está hablando del Éxodo que habíamos hablado ayer, 18. Jehová vuestro Dios ha multiplicado y aquí que vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. ¿Cómo es? Como estrellas del cielo. O sea, ya mira el ejército que se formó en el desierto. ¿Cómo nos saca el desierto? Nos saca con bendiciones multitudinarias. Nos saca, nos digo, lo que no habían visto se lo está haciendo ver. Mira ahora lo que son. Éramos un pueblo que entramos a Egipto con 70, pequeñitos. Pero en el desierto refinado. Estamos hablando de los que están refinados. Y se lo recuerda aquí.
Ahora Moisés, al ir a tomar, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 9, y ya le dijo, mira lo que son ahora, que la promesa se cumplió, que ahora son pueblo grande. Y antes de tú poseer, tú tienes que ser un pueblo establecido en tu corazón con Dios. Que Dios sea tu bandera. Que mira ahora lo que tú eres. Míralo como Dios te ha formado tu corazón. Mírate ahora, que a pesar de pasar por el desierto, mírate ahora. Y estás listo para tomar. Porque este libro, Dios siempre nos va a hablar de esto. Y por eso Jesús le habló a sus discípulos eso. Amén. Pero dice que entonces ya eran multitudes, pero ese pueblo necesitaba la bendición. Tú no sabes que tú no puedes decir, ay, que dame su bendición, no. Pero cada uno tiene que preguntarle al Señor, decirle, Señor, yo te bendiga. ¿Y cuál fue mi bendición? Pues entonces Dios le dio a este pueblo una bendición antes de entrar. Traían la de Abraham, Isaac, y se había cumplido, eran pueblo. Amén. Eran pueblo. Eran pueblo, en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo el Señor? Los formó. Ahora ellos formados conocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ya estaban listos para poseer. Amén. En el nombre de Jesús. Y dice entonces que ya eran eso, el ejército que Dios necesitaba para poseer tierra. Sin tú la llenura de espíritu y sin esta promesa de millares, no puedes entrar a poseer. Porque está hablando que esas millares llevaban millares de Dios. Amén. Y Jehová, versículo 11, Jehová entonces impuso y él lo bendijo el líder. Lo bendijo el que estaba pasando el mando, que había quedado lo pasado, había pasado. Ya eso, ya no estaban pensando eso, ya estaban estaban en el presente, mirando el futuro que se llamaba Canaán. Por eso tú puedes poner tus ojos para atrás. Tienes que mirar lo que Dios dice. Y entonces Él nos dice, mira, los posiciona a la promesa por lo que ellos van. Ya son libres, ya son pueblos, son millares, como las estrellas de multitud del cielo. Y dice entonces, le necesitan la bendición. Y Él dice, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que sois ahora, y os bendiga como has prometido. O sea que el Señor le mandó una bendición 1000 veces más. No solamente para echarla para el bolsillo, para acá, para esto, no, es para ser multiplicado. Por eso tú tenemos que predicar, porque tenemos bendiciones y hablar de nuestro Padre nos multiplica 1000 veces más nuestra heredad. Pero tenemos que ser reconocidos como pueblo. No que me reconozcan solo en mi casa o en un lugar. Que todo el mundo sepa y todas las naciones sepan que yo soy hija de Dios. Este pueblo, todo el pueblo estaba ahí. Israel lo recibió y dijo, mira, ya estoy con... Israel se lo dijo en el capítulo de Josué 6. La conquista, ¿cómo fue hecha? Entonces, Dios conquista así a nosotros. ¿Pero para qué? Para ir a conquistar. Ahora mira cómo estás. Mira lo que ha hecho el Señor contigo. Ahora posees promesas, ya se te han dado. Ahora ya estás establecida como pueblo de Dios. Ahora ves por lo que te da. Pero te manda y te envía. Le dijo, vosotros sois como estrellas de cielo y multitud. Y le dijo que ahora 1000 veces más de lo que eran. Y eso es lo que esa es la palabra para la iglesia que se acá este año. ¿Amén? Amén. Y la pastora y tu profeta Miguel Alicia Salamanca en su casa. Y la casa y los que son de esta casa. Los que vienen, los que están y los que vienen. Entonces dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias? Entonces le dice, yo no puedo, o sea, son millares, está diciendo, es que son muchos. Entonces ahí estaba él organizando un orden, y diciéndole, ahí estaba siendo enseñado Josué. Y dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Todo lo que hay en un pueblo, mira, había eso. Entonces cuando tú no puedes llegar a carga porque tú eres él es como general, mira, que tenía que organizar sus cosas. Y el pueblo que no iba sirviendo, Dios lo fue quemando en el camino, tragando en el camino, avergonzándolos en el camino. Pero aquí estaban esos. Entonces, decimos aquí que dice, dadme entre vosotros de vuestra tribu varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces no nos puso cualquiera ni se puso, no se puede poner nadie en una misión de Dios. Autoproclamarse porque se muere, se los traga la tierra. Quieren obediencia a la visión.
Y entonces dice, entonces vamos mirando que Dios pidió varones sabios y entendidos y expertos, personas que entendían el propósito. Pero más, era recibir una bendición 1000 veces más. 1000 veces más para los que cruzaran, para los que fueran a poseer. Amén. Y no los bendijo, Él los tomó Él mismo y los escogió, los ubicó para que sirvieran al propósito de Dios. Moisés fue un hombre preparado que enseñó estructuras de guerra y de batallas en el desierto. Así que no pongas a Moisés como que, ay, que. Por eso Dios fue un general. Preparó un general en Egipto, lo deshabilitó de Egipto, de las cosas del mundo, pero lo habilitó como general del reino de los cielos para hacer su obra. Amén. Entonces dice, y me respondiste y dijiste, puedes hacer lo que has dicho. Y entonces tú dices que tomó los principales de vuestras tribus, escogió personas con esos dones, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Dice que él está recordando esto que hizo, y le está recordando esto a Moisés. Amén. Y dice, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre los hombres y sus hermanos y su extranjero. O sea, que decía que el reino de Dios es justicia, que tú no puedes por Dios nombrarte tomar protagonismo de una obra que pertenece a Dios. O el líder era Moisés. Pero también estaba dando enseñanza a Josué. Cómo se lideraba y cómo se gobernaba un pueblo. Y al pueblo diciéndole cómo se obedecía. Que tenían mandos de obediencia. Y que ellos no podían saltarse ningún mando hasta llegar al hombre de Dios. Amén. Y entonces dijo, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Entonces, ¿quién es el juez justo? Dios. Él está hablando, yo estoy aquí general, pero yo soy preparado por Dios. Yo estoy aquí por una obra de Dios, por una misericordia de Dios. Pero ahora los escoge Dios a ustedes, para que ustedes también aprendan a hacer justicia como Dios hace. Pero sepan una cosa ustedes, que esta obra es de Dios. Y que esto pertenece a Dios. Y que cada persona, pequeños o grandes, el que le hace justicia a Dios, nos usa a nosotros como instrumentos. Y esa es la humildad de Moisés. ¿Qué le pasó a Josué? Y dice, y la causa que os fuera difícil, la traeréis a mí, yo la haré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que había de hacer. Está hablando de algo que pasó en Éxodo 18. Pero aquí ya lo está bendiciendo, aquí lo está formando como un ejército de jóvenes preparados para un nuevo tiempo. Está diciéndole, ya yo me quedo aquí, yo estoy mirando cómo soy. Pero ahora voy a organizarlo como una sabiduría de general a general. Todos reconocieron que Josué era el que Dios ha posicionado. Le estaba diciendo que él había escogido el mismo. ¿Quién ungió? Los jefes. Los ungió Moisés. Lo ungió el ungido de Dios. No lo ungió Josué, lo ungió Moisés. Pero al que Dios, como conquistadores. O sea, es un traspaso de liberación a aprender a conquistar, a aprender a pelear las batallas de Dios, las batallas son las promesas, las conquistas de la tierra, lo que Dios dijo del mundo. Estamos peleando bendiciones que dio Abraham. ¿Para qué? Todo esto es un movimiento para que viniera Jesús y tú y yo fuéramos salvos. Cosas que han pasado, que son sombras de hoy, que es la venida de Cristo. Esta es la sombra, pero la venida de Cristo nos mostró que Él también hizo lo mismo, conquistó tierra, pero sobre todo conquistó corazones. Amén. Estas bendiciones son cuando empezaran allá. Estas bendiciones no eran aquí para cruzar, no para los que se quedaban. Era para los que cruzaban. Eso iban bendecidos. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre que te envía, te da tu bendición. Él no te va a mandar solo, pero dijo, posee. Amén. Y vamos mirando entonces, que yo me quiero en una parte, y al final poseyemos.
pasaron cosas, pero el carácter de Josué fue moldeado en el desierto y de Caleb. Fueron hombres, como dijo Caleb, la fuerza que tuve allá, aún la tengo. Porque no era la de él, era la fuerza de Dios. Dios es Dios muy justo y Dios no iba a enviar jóvenes a que perecieran. La promesa de Dios no perece, pero Dios sí sabe quiénes son los suyos. Entonces, para poseer bendición de Dios hay que ser hijos, hay que ser obedientes, como dijo lo que leímos en Deuteronomio. Porque cuando Josué nos miró y después que estaban en la promesa, todos con la promesa y todo aquello, él dijo una cosa muy sencilla, lo que debemos hacer tú y yo. Y para el propósito que Dios nos llama. No es otro sino este. Yo en mi casa serviremos a Dios, porque estás asegurando tu generación. Tu lealtad y tu fidelidad a Dios no está hablando de oro ni plata, porque si te habla de todos los hombres, las portamos. Eso ya está dado. Dice, seguid al Señor y su justicia, primeramente al Señor y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Las añadiduras para Dios son los recursos habidos y por haber, porque Él tiene el poder de hacer las riquezas. No limitemos con nuestros pensamientos al cielo. Por eso estaba siendo claro con ese Señor. Y habían levantado bandera de paso y ya Jericó sabía que venían ellos. Y la estaba lista, ya se lo conté, pero yo te quiero hablar, es que yo ya poseí. Ya Josué estaba en su casa, se cumplió. Quiere decir que todo lo que Dios nos dice se cumple, pero el que activa el cumplimiento eres tú. No esperes que otro te lo haga. O sea, después que Dios te dice, haz esto, tienes que hacerlo. Si tú no lo haces, bueno, eso ya es cosa tuya, con Dios. Y entonces miramos que después del cumplimiento de avanzar la promesa, amén, que el principio de la bendición es multiplicación completa, bendición anticipada, continuidad con la fe de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, bendición integral. Pero el principio principal que debe tener para ejecutar esa bendición es avanzar con fe y acción y no permanecer estáticos. La obediencia también dice que avanzar con fe es que Dios ya ha establecido lo que vamos a poseer. La confianza es creer que Dios ya ha establecido lo que vamos a poseer. Delegación y liderazgo fue lo que mostró este capítulo. Él no se dijo, ay Señor, porque no, ya sabía que no, ya tenía que preparar al que iba a enviarnos. Y es una obra de Dios. Dice, recibir multiplicación divina. Es cuando nosotros aceptamos hacer lo que Dios dice, organizamos toda nuestra casa. Y eso fue lo que pasó aquí, le digo, la casa ya va en orden. Cumplen lo que ya se habló aquí. A ver, Dios nos da en ese camino consejeros y líderes sabios para sostener la visión. O sea, no vamos solos, no vamos a poder. Pero también habla de una delegación y liderazgo. Y reconocer que no podemos llevar solo la carga. Dios nos da consejeros, líderes sabios y para sostener la visión. Disculpa. Por eso todo mundo tiene que ocupar su lugar. Porque si no ocupa su lugar, es traidor a la visión y al propósito. No pertenece a la casa. Hoy como entonces nos dice el Señor que es tiempo de movernos. Porque para esa bendición tenemos que ir a cruzarla. Recibir la multiplicación divina como hicieron nuestros padres de la fe, confiando en que Dios cumple lo que promete declaración profética. Eso habla del trono. Pero te hablo que en el capítulo 24 ya tenían todo, o sea, que vieron esto lo vieron. Y por eso el Señor dice, acuérdense siempre de quién es el que hace la riqueza, de quién es el poder. Y no estés saciado y creas que fuiste. Por eso es necesario leer esta palabra. Amén. Y vamos mirando entonces que muchas veces Josué le dijo en el capítulo 24, 15, eso. Jacob en la piedra aseguró eso. El voto que hizo no fue solamente por estuvo asegurando su descendencia generacional. Cuando yo te hablo a ti de Cristo, y cuando yo te hablo del Evangelio, del reino de los cielos, que es el poder de Dios, y cuando yo te hablo del reino al que tú y yo servimos, estamos hablando de bendiciones generacionales.
No seamos que pensamos que para mí, y mi familia verá cómo hacen. No. Tú aseguras con tu fe y sellas tu bendición en tu casa, que ellos también tendrán que pelear y luchar, pero tú lo sellas a ellos con tu bendición cuando tú eres fiel a la promesa. Pero hay un momento, y yo te quiero llevar al capítulo de Jueces 11, antes de terminar. ¿Por qué Jesús, por qué nos dice el Señor, cuando recibimos a Jesús nosotros no volvemos atrás? ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, Él limpia nuestro pasado. Cuando tenemos a Jesús, tomamos la decisión de avanzar. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesús, somos como este pueblo que avanzó, como también Dios envió a sus discípulos ir y predicar el Evangelio. Eso también es un avance de la tierra. Van llenos de bendiciones, vamos llenos de bendiciones. El mundo no entiende, pero los que buscan el reino de los cielos entenderán y comprenderán, como dice Daniel 12. Amén. Y yo quiero hablarte de que hay momentos que el enemigo, que Dios te ha dado toda la cosecha, te ha dado todo, y hay un momento en que el enemigo va a decir, devuelve lo que te di. Hay enemigos y territorios que ya tú has conquistado y te van a decir, quieren volverte a tu presente para que tú llegues a tu futuro. Y tú tienes que decir una cosa, el Dios justo mío cerró esta cosa. Y esa puerta cerró y no tiene derecho ni arte ni parte en este nuevo tiempo. Pues yo estaba leyendo eso y yo quiero que eso hizo Jesús en nuestra historia. El valiente nuestro Redentor, Cristo, Él peleó batallas por ti y para sacarnos de luz del lugar de tiniebla. Conquistó un territorio, nos ha dado buena tierra, nos ha bendecido. Y aunque el enemigo va a tratar como león rugiente de tratar de vociferar, hay una sola cosa que tiene cuando tienes a Cristo, está sellado por una promesa, es perecer. Y perecer del altar del lugar de donde vino, de secarse. No puede reclamar lo que ya perdió. Amén. Entonces vamos mirando, Jueces 11, cuando Dios te restaura, tú tienes que no mirar para atrás, tú tienes que avanzar a la promesa. Amén. Tú y yo tenemos algo que es que somos un pueblo de Dios. Y miramos que Dios siempre nos habla de procesos de personas que pueden cambiar su vida. Y dice que, yo te quiero hablar de Jefté. Y era un hombre que no estaba en el libro de la casa, pero sí estaba en el libro de Dios. Y dice que era hijo de una mujer ramera. Por eso Jesús dice que aún Jesús viene del linaje de mujeres que no eran, que podían estar escritos en el libro de los hombres, pero en el de Dios sí. Y Dios es un Dios perdonador. Dios sacó un pueblo que no estaba entre los demás pueblos para hacerlo nación. Dios me llamó a ti y me sacó de tinieblas a su luz para hacerme nación de él. Y entonces dice que ¿de dónde era? Era un hombre de Galaad. Pero dice que la mujer de Galaad le dio hijos. Vamos a hablar. Que cuando este padre de Jefté tuvo hijos, lo echaron fuera, lo sacaron. Y diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y a veces, causas de rechazo pueden ser malas. Pero hay gente que se forma en el desierto del rechazo. O sea que cuando tu pasado te quiere acordar algo de tu rechazo, tú dices, Dios hizo algo de mí. Porque si tú ves la causa de rechazo, formó un general llamado Jefté también. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo rechazado y es nación. Un pueblo de Dios, pueblo rechazado, pero ahora ese pueblo rechazado es el pueblo de los gentiles. Entonces, cuando el espíritu de rechazo llega a un ambiente, a un lugar, tenemos que decirle fuera de mi territorio. Porque yo tengo padre y madre, Jehová, en Cristo Jesús. Ningún espíritu de rechazo puede, si tú no lo recibes, hay un momento en que Dios te edifica y eso tiene que salir de tu territorio. Cuando Dios te ve, Dios no vio, ellos lo sacaron de su casa, pero Dios lo tenía visto. O sea, en la historia de Dios, hermano, el amor de Dios es tremendo. Aquellos que buscan excusas son aquellas personas que siempre están buscando para no servir bien al Señor. ¿Amén? Y dice que él huyó. Y huyó y habitó en tierra de Tob y se juntaron. Y dice que era un hombre que juntó con gente que era ociosa. O sea, su destino era ser una persona ociosa. Su destino era no ser parte ni de una casa ni de ninguna tierra. Pero Dios siempre, cuando llega, nos da destino. Cuando Jesús llega a tu vida, da destino. Amén. Y dice que aconteció que andando un tiempo en que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Entonces Dios abre un tiempo
Dios siempre va a abrir un tiempo para cambiar tu historia y la mía. No importa lo que pasó en tu vida o lo que pasó en su vida, pero Dios tenía un proceso, jefe tenía un proceso y el dueño de ese proceso se llamaba Dios. Jefe huyó y caminó en el desierto, pero Dios activó un tiempo para hacer algo con él y con la casa. Amén. Y cuando los hijos, dice, de Amón hicieron guerra contra Israel, ancianos de Galá fueron a traer a Jefte. ¿Por qué? Porque era hombre ocioso y sabían que había un hombre por ahí que peleaba. O sea, buscaron un mercenario. Se acordaron de él. Y hay momentos en que Dios se va a acordar y va a poner tu nombre en lugares donde tú menos imaginas. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder hacer batalla de Dios. Hay hombres que dicen que son de Dios, pero no saben hacer batalla de Dios. Pero hay hombres que están en el desierto, procesados, y en el momento adecuado Dios los trae y restaura su historia y restaura su presente para que vea su futuro. Amén. Entonces ellos llamaron a Jefte y dijo, tú serás nuestro jefe para que peleemos con los hijos de Amón. O sea, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están las personas que lo rechazaron? No, porque el tiempo, Dios siempre, el espíritu de rechazo, Él no lo activó sino que Dios lo estableció. Y cuando Dios establece un proceso o algo, ahí no importa si la gente lo reconoce o no. Ahí lo aceptaron y lo trajeron a su casa nuevamente. Y entonces pregunta, ¿por qué vienen ahí? Porque estás en aflicción. Amén. Y entonces dice él, por esa misma causa, entonces la gente dijo, no, queremos que vuelvas a casa, que venga a nosotros y pelees con todo aquello y seas caudillo de todo lo que moramos en Galá. O sea, ya ellos se dieron cuenta que él tenía capacidades. O sea, que todo lo que le pasó en la vida de este fue para alinear un tiempo, darle capacidad para ser un caudillo o un líder. Entonces dice, seré yo vuestro cautivo. Ahí estaban unas promesas y un contrato de palabra. Entonces dijeron yo, sea Jehová testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces él fue y el pueblo todo le eligió de caudillo. Y entonces comenzó a hablar todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces eso fue testigo ante todos y Dios estaba presente. Esto ya había sido establecido en una tierra que lo echó, pero fue establecido. ¿Amén? O sea que no hay un proceso en tu vida o en mi vida que Dios no vaya a usar lo que te quiero decir. Pero tú tienes que hacer como hizo, cruzar. Él replanteó y dijo, bueno, ¿aquí cómo vamos? O sea, él tenía un carácter. El Hijo de Dios tiene que tener carácter. Cuando Dios te saca del desierto, tú sales con tu carácter. Amén, de Cristo. Y entonces, él comenzó a